Ahora sí. Con orgullo peronista presentamos este trabajo a los compañeros. El mismo tiene como objetivo hacer público nuestro reconocimiento y nuestro más sentido homenaje a la militancia peronista, a aquella que mojó sus pies cansados en las fuentes de la Plaza de Mayo aquel 17 de octubre de 1945, a quienes acompañaron desde abajo los 10 años más felices que vivió el pueblo argentino, a quienes con su lucha hicieron posible una utopía movilizadora que culminó con el regreso del general Perón, a quienes regaron con su sangre generosa el camino hacia un mundo mejor y a quienes levantan bien alto las banderas de Perón y Evita, a los legítimos herederos del subsuelo de la patria sublevada, que más temprano que tarde impondrán la justicia social. Maravilloso. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y a todas las compañeras. Vamos a dar comienzo hoy lunes 13 de julio del 2026 con el último encuentro de lo que sería el primer ciclo, el primer cuatrimestre, lo podríamos denominar, de la Escuela Superior Peronista, donde ustedes y los que estamos de este lado intentamos todos los lunes leer al general, leer a Eva, de manera tal de poder en algún momento de la vida de cada uno de nosotros poder ustedes aplicar los conocimientos que nos hereda el general Juan Domingo Perón. Nada más y nada menos que, bueno, que conducción política, Eva con historia del peronismo, organizaciones peronistas, técnica del adoctrinamiento y por último estaremos viendo hoy la última parte de realizaciones peronistas, algo que es realmente increíble todo lo que pudo realizar Perón en tan poquito tiempo y todo lo que pudo revertir y dar vuelta. Pues a veces me da un poco de tristeza y me desespera porque a muchos compañeros y a muchas compañeras los devora la ansiedad. Los devora la ansiedad y el desánimo, porque justamente el enemigo, estamos trabajando ahora en un pequeño grupo que los invito a aportar a todos, desde luego, en describir bien al tema del enemigo, porque el enemigo lo tenemos dentro de lo que es la República y Latinoamérica desde hace 270 años. Y se fue camuflando de tal manera que hoy se presenta con banderas de diferentes colores, con nombres de diferentes colores, tipo como el camaleón, pero siempre está y siempre está desanimando a través de los medios masivos de desinformación, yo los denomino, no de comunicación, de desinformación. Son muy pocos los medios. Bueno, todo esto, Perón pasaba lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. El sionismo también, Felipe, correcto. Perón lo revirtió con la revolución del GO y cuando desarrolló el primer plan quinquenal, lo primero que hizo, la recuperación de todo el patrimonio nacional. Ahora, muchos compañeros se sienten desanimados. Yo les aseguro que si nosotros capacitamos, preparamos en las unidades básicas, en los movimientos, en las agrupaciones, en los sindicatos, a las bases peronistas, a las bases, no hablemos, sí, el anglosionismo también, Felipe, a las bases peronistas, que es nada más y nada menos que el pueblo, donde se encuentra el pueblo, abajo, y desde ahí donde emerge esa voluntad de esa revolución justicialista en paz, y donde se puede hacer toda la recuperación. Está todo prendido con alfileres, con escarbadientes, todo lo que han hecho, todo es derogable, todo se puede volver a realizar.
Así que a no desesperar, a no perder la esperanza, a predicar más que nunca, y seguramente que en menos que canta un gallo estaremos gestando la revolución. Bueno, vamos a desarrollar lo que es el encuentro de hoy, el encuentro número 18, donde nos habla del primer plan quinquenal, los antecedentes sobre todo, ¿no? Y acá Perón relata con mucha claridad, nos dice que el 21 de octubre de 1946 expuso entre ambas cámaras reunidas en asamblea los fundamentos de su primer plan quinquenal, cuya programación, desarrollo, ordenación y cumplimiento cubrirá en forma preponderante toda la gestión gubernativa de los años siguientes. Punto, y hacemos una aclaración en este punto. Vieron que no va a haber un examen, un parcial. Me parece que resultó un poco como de mecanismo de presionar y no es la idea. La idea es que todos puedan aprender con tranquilidad y con voluntad y sobre todo razonar la lectura. Y digo, bueno, pucha, ¿cómo se pueden aplicar estos conocimientos? ¿De qué manera? Conducción política, organizaciones peronistas, técnica del adoctrinamiento. Bueno, es nada más y nada menos lo que tenemos que desarrollar adentro de un plan, de un sindicato, de una unidad básica, de un movimiento social, de una cooperativa, de una institución, de un club. Entonces, ¿qué mejor que los compañeros puedan redactar a su manera y organizar el plan, porque Perón planificaba, ¿verdad? Bueno, de hecho hizo un plan quinquenal para sacar a la Argentina en pocos años y encontrar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Bueno, ustedes en su territorio, donde se desarrollan, donde eligieron educar a sus hijos, donde eligieron trabajar, donde eligieron la comunidad donde ustedes se desarrollan, relacionarse. Bueno, vamos a suponer que cada uno de ustedes decida, con el plan de conducción política, decida dar apertura a un proyecto de unidad básica. Bueno, escríbanlo, planifíquenlo para luego después llevarlo a la práctica. ¿De qué manera? Justamente como lo hizo Perón, con un plan quinquenal. Bueno, ustedes harán un plan de unidad básica, un plan de sindicato, un plan de club, bueno, recursos humanos, cómo, de qué manera, qué compañeros, qué compañeras, qué vecinos, qué vecinas vamos a sumar, qué tiempo le vamos a dedicar a la formación, al plan de formación política, qué tiempo vamos a dedicar al adoctrinamiento. ¿Dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en un patio, en un garage, en el ágora, en la plaza pública, en un local, en alguno que me presta. Bueno, esos son recursos materiales. Tengo silla, tengo mesa, tengo escritorio, tengo un televisor, tengo una biblioteca, tengo libros, tengo para hacer un ropero comunitario. Le estoy tirando ideas y seguramente que ustedes deben tener 1.000.000 de ideas. Bueno, escríbanlo todo a mano alzada, después lo ordenan. Después, si quieren, lo pasan, el que tenga una computadora, lo hace, lo escribe, lo ordena, punto por punto. Cuando lo terminó, se guarda una copia y lo envía. Y el que no tenga computadora, lo hace a mano alzada, le saca una foto y lo envía. Y listo. Letra clara, letra imprenta, letra clara. En eso consiste, en no menos de, qué sé yo, de 3 a 10 carillas, hacer un plan para darle apertura a un proyecto vecinal de unidad básica. ¿Cómo le pondrían? ¿Qué nombre? ¿Por qué? ¿Tendrían un calendario peronista? ¿Tendrían láminas? ¿Tendrían cuadros? ¿Tendrían libros? ¿Qué libros propondrían? ¿Tendrían los recursos humanos que van a tener? ¿Cómo los van a atender en la básica? ¿De qué manera los van a abordar? ¿Van a tener un fichero donde cada compañero podamos tener el nombre, el apellido, la edad, a qué se dedica, si está ocupado, si está desocupado, si es profesional, si es obrero, si es sindicalista?
¿Por qué todo eso? ¿Por qué esa razón? Justamente porque todos los recursos humanos que tengo, todos esos recursos hay que ponerlo al servicio de la comunidad a través de la profesión o el oficio de cada compañero que va a aportar en esa unidad básica. Entonces, si tengo un profesor de historia, irá a la biblioteca y dará historia una vez por semana a todo el que se lo quiera escuchar. Tengo un profesor de geografía, bueno, ya saben. Tengo un cocinero, ya saben. Bueno, vamos a armar la parrilla, vamos a armar la cocina. Bueno, ese es un proyecto de unidad básica. Tengo un médico, tengo un enfermero, bueno, veremos de armar un banco de medicamentos, poder armar una salita de primeros auxilios. Todo eso, todo el recurso humano que es lo más valioso, ponerlo en función del peronismo, en función de la comunidad, en función de un proyecto de unidad básica. ¿Sí? Y miles y miles y miles de ideas más que se me prende ahora y seguramente que ustedes también. Cine los fines de semana, cine para los niños, cine para alguna horita de teatro, cultura, cultura, el pueblo necesita cultura. Entonces, desarrollen su primer plan, escríbanlo, y se van a quedar con esa copia. Después me lo envían. Yo lo voy a mirar y si les puedo aportar algo más, se los voy a aportar, seguramente. Y desde allí, cada uno de ustedes va a poder implementar un proyecto de comunidad organizada a través de una unidad básica. Ese es un poco lo que quería explicar y esto me dio pie. Bien, cualquier tipo de duda, pregunta, me lo hacen al final cuando terminamos respecto a este tema. Bien, el primer plan quinquenal es el primer intento de realización de una obra orgánica, de gobierno, proyectada en el tiempo, claro, totalmente. Uno tiene que proyectar cómo quiere estar el primer mes la básica, cómo quiere estar el segundo, cómo quiere estar a los 6 meses, cómo quiere estar al año, cómo quiere estar a los 2 años, qué recursos va a necesitar, cuántos compañeros y compañeras va a conformar equipos, ¿sí? Los recursos económicos, cómo, de qué manera, a través de festival, a través de peña, a través de, bueno, todo eso es lo que nosotros desarrollamos acá en nuestra básica, ¿no? Se los traslado como para que les pueda servir como elemento de organización. Es algo más, dice Perón. Es una modalidad y una verdadera renovación de los sistemas de gobierno. Y claro, y en ese sentido es la primera vez que se articula y se introduce el método como elemento indispensable y regulador de la obra gubernativa. Desde luego que en ustedes, una vez que tienen la comunidad reunida en la básica, ya pueden ir por más y pueden ir por un proyecto de gobierno, desde luego. Ahí vendrá la audacia y la capacidad del conductor de poder empezar a armar equipos políticos y armar un proyecto de gobierno para la ciudad, para el barrio, para el municipio, para la provincia. Nunca sabemos, acá hay un montón de jóvenes, hasta pueden llegar a ser hasta gobernador, intendente, o sea, soñar no cuesta nada, compañeros. Y si creo que se preparan, muchos van a llegar. Quizás yo no lo vea, pero seguramente que algún día, si llegan, se van a acordar de esta tarde, de lo que estuvimos charlando en realizaciones peronistas. Miren, Perón acá dice, queremos realizar una gran obra, poner el país simultáneamente en marcha, que es lo que hizo. Comunidad de concepción, que es la idea del plan, y con unidad de acción, que es nuestra voluntad de realizarlo. Bueno, ahí está el trabajo que ustedes tienen que realizar. Buscar la unidad de concepción, porque el trabajo lo pueden hacer en equipo, los que son de la misma provincia, del mismo barrio, de la misma localidad, se juntan, trabajan juntos y le dan para adelante. El que lo quiera hacer solo, lo hace solo, el que lo quiera hacer en equipo, lo hace en equipo, pero debe llegar a una unidad de concepción para después llevarlo a la acción. Entonces, ¿qué mejor que planificar, redactar,
acostumbrarse a escribir, porque si alguno aspira a un cargo legislativo o ejecutivo va a tener que armar proyectos de manera continua. Todo lo que se puede proyectar hay que escribirlo, porque hay que presentarlo y hay que aprobarlo en un recinto. Entonces es importante que cada uno de ustedes tengan en claro de poder escribir, saber redactar, cuidar el tema de la ortografía, cuidar el tema de la caligrafía. Todo eso es capacitarse, todo eso es prepararse, porque uno, bueno, va a dar lo mejor por su patria chica y por su patria grande. Para eso uno se prepara. Es algo, la política es algo serio, compañeros. Y bueno, últimamente, estas últimas décadas no se ha tomado con mucha seriedad, sobre todo en las terceras y cuartas líneas, han dejado mucho que desear, y bueno, primeras y segundas líneas, hay excepciones que son salvables y otras que no, pero hay que prepararse, es la única forma de poder trabajar para la patria. La historia de nuestro país, miren esto, miren interesante esto, la historia de nuestro país es de la renovación constante de gobiernos. Simple renovación de personas o de círculos que actuaban en base a declaraciones de carácter general, de tipo político, declamatorias, y quedan ahí. Casi siempre, no se equivoca Perón, pasa esto, hoy día pasa. Perón, en lo que estaba ausente, un programa concreto y meditado de acción constructiva, es que dentro de nuestra estructura oligárquico-colonial, tal cual, por eso hace 270 años sigue el enemigo, porque justamente nos hacen creer una independencia que en realidad trabaja la oligárquico-colonial permanentemente. No era posible mucho más. No podía encararse, por ejemplo, un plan económico industrial, ya que, claro, en la materia política era dictada por los consorcios e institutos crediticios que explotaban nuestra riqueza. Hoy, actualidad. No podía intentarse una política de fomento industrial, ya que nuestro abastecimiento en ese renglón estaba impuesto por las potencias que a cambio de ello se llevaban nuestras materias primas. Actualidad. No era posible intentar una renovación de métodos y sistemas de explotación de nuestra riqueza agropecuaria, toda vez que ello sería lesionar poderosos monopolios comercializadores de la misma y luchar con una política ferroviaria trazada desde un principio con un solo y determinado sentido, que ataba al país a la nefasta política del único comprador. En torno a la actual giraba nuestra vida económica. ¿Se imaginan, no? ¿Hacia dónde apunta Perón? Esa imposibilidad de acción de nuestros gobernantes limitaría forzosamente sus afanes y se revelaría a veces en esfuerzos insuficientes e inorgánicos. Sí, hubo intentos, pero fallidos, como bueno, el de Irigoyen fue uno, ¿no? Y esa inorganicidad se manifestaría casi siempre en una fiebre destructora de la obra emprendida por sus predecesores, inconclusa las más de las veces y en la iniciación de otra planeada, con la misma explicable premura e intentada con mayor apresuramiento, aun si ello fuera posible. Se dan cuenta, ¿no? Perón pudo realizar todas las realizaciones que pudo realizar. ¿Por qué las pudo hacer? ¿Y por qué los planes fracasaron? Los anteriores planes, que hubo intentonas, pero siempre el enemigo aplacó. Perón, en sus múltiples capacidades,
después de la revolución del BOU, esto lo hemos reiterado hasta el cansancio, trabajó de la mano de las bases, se encontraba con las bases, se encontraba con el pueblo, estrechaba manos, cruzaba miradas, se abrazaba con los hacheros, se abrazaba con los compañeros en la fábrica, en los sindicatos, con empresarios nacionales, donde empezó trabajando con un trabajo de persuasión y fue preparando el terreno y fue preparando a todos aquellos que gestaron la revolución el 17 de octubre. Porque justamente vos podés tener el mejor plan, pero si el pueblo no está preparado para acompañarte, queda sin efecto. Te termina volteando y ganando la oligarquía. Entonces, para que te acompañen, tenés que preparar al pueblo. Si el pueblo no lo preparás, no lo capacitas, no va a valorar nunca tu plan. Y al pueblo hay que hacerlo parte de ese plan, compañeros. Entonces, por eso digo que hay que planificar en la unidad básica, de ser posible, juntos, con todos los recursos humanos, de manera tal de poder llegar a la mejor unidad básica del territorio, de poder contener todos los extremos del pueblo, de poder traer a todos a la unidad básica, no traer solo a los que están necesitados de cosas materiales, sino traer a los que están necesitados espiritualmente, que puede ser gente que está en muy buen pasar económico, pero está vacía espiritualmente. Tráiganlo a la básica, porque le van a llenar el espíritu y esa persona va a aportar las cuestiones materiales. Entonces traigan todo a la básica, traigan empresarios, traigan médicos, traigan ingenieros, traigan obreros, traigan sindicalistas, traigan profesores, traigan maestros, busquen a todos, busquen al pueblo, al del campo de al lado, al del campo de enfrente, busquen al pueblo, encuéntrense con el pueblo, charlen con el pueblo. Es la única manera de poder orientar a un proyecto, compañeros y compañeras. Acá Perón es claro en todo esto. Entonces, ¿qué falta? La inventiva de cada uno de ustedes. Miren, ahí él crea el Consejo Nacional de Posguerra. ¿Qué es el Consejo de Posguerra? Vamos, acá lo redacta Perón para que lo podamos entender un poquito. Miren, la Segunda Guerra Mundial tocaba a su fin y la humanidad iba a verse dentro de poco frente al problema de transformar, claro, una economía de guerra en una economía de paz. Claro, salir de una guerra y volver al principio de paz. Entonces ahí el general Perón era vicepresidente de la Nación, del gobierno justamente provisional, ¿no? Y además era secretario de Trabajo y Previsión. En medio de lo que eran las múltiples tareas de sus cargos, el espíritu avisor de los problemas vitales de la República, y él ahí comprendió la necesidad de que el país encarara desde ya el estudio de las múltiples cuestiones a plantearse en su futuro inmediato. Vuelvo al pueblo. Piensen en las múltiples cuestiones que tienen que plantear en el pueblo para el futuro inmediato. Lo que viene ya, que para el mes que viene, lo que ya no puede esperar. Después a corto, a mediano y a largo plazo. En tal sentido, el Poder Ejecutivo dictó, claro, un decreto, el 23847, del 25 de agosto de 1944. Y bueno, en sus considerandos se establecía que las repercusiones de la liquidación de la guerra originarían problemas que afectarían gravemente a la economía nacional. Si el Estado, en vez de ejercer una previsora acción tutelar de los intereses legítimos del país, dejara a merced de las múltiples, dispares y contradictorias determinaciones aisladas, la orientación ordenada de las cuestiones de carácter social y económico. Por ello, se señalaba a sí mismo
que los objetivos buscados serían justamente estériles, si no se actuaba con un criterio orientado que permitiera adoptar las medidas que desde ese momento debían aplicarse para resolver situaciones que podían provocar el tránsito de la guerra a la paz y las requiera la posterior consolidación de la normalidad. Ya lo creo que si vamos a vivir un estado de posguerra después de este gobierno, nos va a quedar mucho por trabajar, mucho por hacer, mucho por trabajar y mucho por organizar. Por eso hay que prepararse. Muchos fueron los problemas estudiados en este intento inicial de un ordenamiento económico-social del país. A ver, vamos a señalar solo algunos. En comercio exterior, en comercio interior, la renta del trabajo, el poder adquisitivo del salario, costo de vida, seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hay que hacer ahora, compañeros. El autor del plan de tareas del Consejo fue el general Perón, quien a los 12 días de constituido el mismo ya lo había sometido a su consideración. El plan tenía dos órdenes objetivos. Uno que se refería a diversas realizaciones urgentes y otro al fomento de las investigaciones tecnológicas. Bueno, hay mucho por hacer, compañeros y compañeras, cada uno desde su organización política. Bueno, ahí el plan, en el caso de lo que es la parte gubernativa, tenía un par de capítulos, ¿no? Y bueno, ahí Perón nos habla de que los vamos a señalar rápidamente. Algunos puntos de estos capítulos que resaltan justamente, bueno, por su importancia. Bueno, está la gobernación del Estado, donde está el tema político, los derechos electorales de la mujer y el voto femenino, que es lo que se llevó a cabo, en ese momento. Salud pública, el Código Sanitario de Asistencia Social, la aplicación del Fondo Nacional de Salud y Asistencia Social, plan de construcciones, educación, estatuto universitario, gratuidad en la enseñanza, justicia, extensión del fuero, del trabajo a la jurisdicción federal. Defensa nacional, dado el carácter especializado de este capítulo, excusamos su consideración. Y me detengo en este punto. Dicen que es un topo y que vino a destruir el Estado. Claro, ustedes imagínense una Argentina sin educación, cerrando escuelas, cerrando universidades, que la enseñanza sea solamente de forma privada y que vaya el que la pueda pagar. Defensa Nacional. Han renunciado a las Fuerzas Armadas 17.000 soldados. 17.000 han renunciado, se han ido de las Fuerzas Armadas. Quedó totalmente endeble, totalmente. Salarios por el piso, a pesar de que las Fuerzas Armadas en un 80% votó a esto. Bueno, derechos electorales de la mujer, bueno, ahora se están discutiendo la reforma electoral. Seguramente que incluso capaz que hasta se les ocurre de que la mujer no tiene que votar más, porque muchos de los que hablan dicen que la mujer tiene que ir a lavar platos, dicen en la derecha, ¿no? Bueno, así que imagínense todo lo construido en los capítulos del plan peronista que ejerció Perón en el plan quinquenal, todo lo que hay que realizar en un próximo gobierno justicialista. Ya vendrá un criollo a mandar, ya vendrá un gaucho a mandar. Hay que prepararse, nada más que hay que prepararse. Miren,
En economía, ahí Perón sostuvo el tema de la obra social, la vivienda, la previsión social, el tema de la energía, los combustibles sólidos, que son todos la parte de minería, los minerales, combustibles vegetales, la construcción de grandes diques, obras de aprovechamiento hidroeléctrico, trabajos públicos, transportes, construcciones educacionales, bueno, entre ellos el Aeropuerto Nacional de Ezeiza, Pistarini, producción, pesca, caza marítima, la protección forestal, fomento industrial, comercio exterior, régimen aduanero. Cada uno de estos capítulos contiene, ya sea, bueno, disposiciones normativas o leyes, que justamente se dieron en el primer periodo presidencial de Perón. Nada al azar, todo basado sobre normativas, sobre leyes. Bueno, se le dio especial impulso a las actividades del país. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros necesitamos legisladores que entiendan de esto, que se preparen, que estén capacitados para poder levantar la mano en función del bien de la patria y de la comunidad. Entonces, imagínense que tengamos un criollo o un gaucho que viene a mandar, que trae un plan, pero tiene que tener legisladores que acompañen esto. Si los legisladores, mayoría en ambas cámaras, Senado y en el Senado de la Nación y Diputados de la Nación, mayoría capacitados, preparados, que sepan leer, que sepan escribir, que sepan redactar, que comprendan, que razonen, que quieran a la patria, que sepan de historia, que sepan de geografía. O sea, no nos sirve una Lemoine en lo que hoy se ha convertido el Senado o se ha convertido la Cámara de Diputados. Imagínense que es muy importante el tema de la preparación y la capacitación, compañeros. Entonces es importante que ustedes puedan dar un buen plan político de adoctrinamiento dentro de la básica, porque hay que preparar en su territorio a concejales, consejeros, intendentes, secretarios. Hay que estar a la altura, hay que estar a la altura de las circunstancias. No necesariamente con esto estoy hablando de que, cuidado con esto y a no confundir, por favor, la profesión es para poder ganarse la vida, pero la profesión no tiene absolutamente nada que ver con la política. Por eso la Constitución asegura de que cualquier ciudadano pueda hacerse cargo de los destinos de la patria, pero obviamente estando a la altura con un plan político. Por eso el encuadramiento, por eso el cuadro de base, por eso el cuadro medio, por eso el cuadro superior, por eso el justicialismo es al menos la única fuerza con Perón que llevó hombres y mujeres capacitados y preparados para acompañar un plan de gobierno. Esto todo requiere de una tarea. Esa es la revolución en paz. En este momento estamos gestando esa revolución en paz. La estamos haciendo esa revolución en paz. A medida que se vayan sumando ciudadanos y ciudadanas con capacitación profesional y sin capacitación profesional para el encuadramiento político. Todos van al encuadramiento político para poder dar lo mejor para la patria. ¿Se entiende esto, compañeros, no? Bueno, vamos a ir ahora al tema de los organismos de planificación, donde Perón nos dice, pero allí no se detiene el general Perón, no solamente proyecta su plan, sino que también crea los organismos para contralor y verificación del cumplimiento de ese plan. Los organismos de contralor que hoy se están destruyendo. SENASA, INTI, el tema tecnología, el tema científico, el tema educacional, nuclear. Bueno, todo eso lo vamos a recuperar. Todo eso. Está todo esto pegado con moco, con alfileres. Con un buen gaucho que sepa organizar, vamos a poder hacer un montón de cosas. Miren, por el decreto 23.577 en el 46 se establece que el estudio, dirección y coordinación del plan de gobierno se cumplirá por la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación. ¿Les suena? El secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Bueno, para esto hay que estar muy preparado.
para poder tomar, es un lugar de toma de decisiones permanente, de firma de toma de decisiones permanente. Esa figura es una figura realmente de un cuadro técnico y un cuadro político que pueda llevar adelante durante 4 años de gestión un cambio revolucionario a nivel nacional. Bueno, se han establecido además normas precisas sobre las inversiones de los planes analíticos de trabajos públicos, fijándose la cifra disponible a realizar en el año, claro, presupuestos. Vale decir entonces que no solamente se ha coordinado la acción en materia de trabajo público, sino que también se coordina también la inversión. ¿Cómo? O sea, yo planifico, puedo tener la unidad básica más linda del mundo, pero tengo que ver con qué lo voy a hacer. También ser realista. ¿Con qué recursos cuento? ¿Con cuántos recursos humanos y cuántos recursos materiales y cuántos recursos económicos? Entonces, puedo planificar la más linda, la más completa, pero acorde a los recursos que tengo. Entonces, ¿cómo vamos a invertir? ¿De qué manera? Por eso el corto, el mediano y el largo plazo. Lo estamos llevando todo al ejemplo, compañeros, ¿sí? Vamos llevando todo al ejemplo para poder que ustedes puedan de alguna manera, en algún momento, poder aplicar en la medida no de un organismo, pero sino pequeños órganos de construcción política dentro de sus espacios. Todo lo que es el ordenamiento administrativo se imponía para establecer un sistema de coordinación, claro, porque todo eso hay que coordinarlo, en materia de trabajos públicos, y evitar la inorganicidad, el despelote, el quilombo, para evitar todo el despelote y el quilombo, todo hay que ir llevándolo coordinado. Cuadros auxiliares, entonces ahí el hombre, el que va a conducir, se va a hacer los cuadros auxiliares que necesite para poder llevar adelante una gestión en un determinado tiempo. Y bueno, Perón en el segundo plan completa, claro, y perfecciona el primero, en su oportunidad, ¿no? Siendo esto, bueno, claro, instrumentos que van creando, desde luego, riquezas, consolidando una existente y creando confianza y bienestar que hoy se respira en el país, en aquella época, desde luego, lo dice Perón, ¿no? Por eso yo digo que no es imposible. Para crear riqueza, lo más importante de un país son los recursos humanos. Necesitamos recursos humanos, personas todas ocupadas, cumpliendo con la quinta verdad peronista. Todo argentino tiene que, como mínimo, producir lo que consume. Lo que sobra, el excedente, para el bien de la nación. Entonces, esto es importante también. Entonces, miren, con el tema del trabajo público y el trabajo privado, con las inversiones de los que estén dispuestos a sumarse al peronismo, tendría que estar todo el mundo ocupado, todo el mundo. En 3 meses todo el mundo ocupado, todo el mundo trabajando para la nación. Rápidamente. Y creando riqueza para la nación. Desde luego, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que fue la acción política, generó libertad de sufragio, derechos políticos, la provincialización, bueno, de territorios nacionales, que fueron la creación de algunas provincias, y ustedes lo deben saber a esto, y la libertad de sufragio. Y ahí dice, concebimos la política de una manera, con finalidades nacionales, no con finalidades electorales, que es un poco lo que hoy se piensa, en finalidades electorales y no con finalidades nacionales. Nosotros trabajamos incansablemente en un deber que nos ha sido impuesto para bien de todos y no nos particularizamos en la acción individual por ningún otro móvil, porque entendemos que la política al servicio de la patria se ennoblece al servicio de los hombres
se envilece. Maravilloso. Estas palabras del general Perón indican con claridad meridiana los altos móviles que informan su acción en el terreno político y señalando, claro, una rotunda y abismal diferencia con épocas pretéritas, desde luego. Nunca más hubo un gobierno como el del general Perón. No es imposible hacerlo, ¿eh? Esto, preparando una cantidad de compañeros, se puede lograr. Una importante cantidad de compañeros. Miren, en este aspecto, la incorporación de la mujer al ejercicio de los deberes cívicos es el hecho más saliente. Totalmente de acuerdo. Hoy la mujer tiene una importancia, al menos para mí, tremenda en la política. Tremenda. Miren, fue así que el general Perón, refiriéndose al problema de la mujer frente a nuestra legislación y a nuestras leyes electorales, dijo: resabios de incultura y de civilización propios de pueblos primitivos viven en la mente de algunos hombres, para quienes la cultura no ha representado sino un beneficio material. Son estos resabios lo que han permitido llegar hasta 1947 con la mujer relegada a un lugar secundario en la vida de este pueblo, cuando ella debe ser la formadora de la nacionalidad, ya que es la primera maestra del niño en su cuna misma. Totalmente de acuerdo. Esto me hace acordar a mi vieja. Mi vieja a los 4 hermanos nos formó desde la cuna. Nosotros llegamos a la escuela primaria ya con una unidad de concepción y formados. Aprendimos a leer y a escribir, pero ya teníamos ya muy claro nuestro destino, en mi caso, ¿no? Y mi vieja cumplió ese rol de manera increíble, porque, bueno, era una admiradora, férrea admiradora de Evita, y, bueno, leía mucho de Evita, y, bueno, y trataba de imitar el ejemplo de esa abanderada de los humildes. Sí, es verdad esto. Eva Perón fue la animadora de esta cruzada reivindicadora de los derechos de la mujer. Totalmente de acuerdo. Las mujeres hoy en día se cargan al hombro la familia y al compañero y le dan para adelante. O le dan 50 y 50 o a veces se quedan solitas por cuestiones ingratas y le dan para adelante. Son admirables, realmente son admirables las compañeras. Bueno, la reforma de la Constitución, vamos a entrar un poquito a ver la reforma de lo que fue la Constitución. A ver, una Constitución debe ser estable, pero debe ser perfectible. A ver, es decir, debe ser estable en sus principios básicos, pero perfectible en su adecuación a la evolución de los mismos principios. Bueno, esto da pie a lo que yo siempre les digo, y que nosotros, en caso de un gobierno nacional, popular, justicialista, peronista, una de las fundamentales situaciones es hacer una constitución nuevamente justicialista. No haremos la del 49, justamente, porque todo está junto a la evolución y a los tiempos, ¿no? Se hará algo como base del 49, pero proyectada hacia un 2050 o un 2070, involucrando, bueno, a todo el pueblo argentino, desde luego. Bueno, para esto necesitamos la mano del pueblo, la mano, el pensamiento y la consulta. Perón consultaba todo, todo por correo llegaba. Los compañeros enviaban todo por correo, por telégrafo, enviaban todas las ideas, los escritos, y los equipos de Perón trabajaban noche y día para poder hacer el plan, realizar el plan para el bien de la nación. Bueno, en este caso, bueno, fue la Constitución, ¿no? Bueno, y dice así: se terminó así con una época de oprobios para la ciudadanía argentina, claro, vejada en sus más íntimas convicciones. Aseguró
el régimen federal, ya que las provincias no son solo autónomas políticamente, sino que constituyen unidades económicas, complemento indispensable de su autonomía federal. Desde luego, hay que trabajar, la nación debe trabajar con las provincias hermanas tomadas codo a codo, de la mano, continuamente, para la grandeza de la nación, eso está claro. Esto de estar peleado entre gobernadores no tiene sentido, con estas tonterías, con chusmeríos, con cosas superfluas que no tienen sentido. Así, en lo político, fue en busca del afianzamiento de nuestro régimen republicano, representativo y federal. En lo económico, a la supresión de una economía capitalista, claro, y de explotación, reemplazándola por una economía social, suprimiendo el abuso de la propiedad y estableciendo que el bien privado tiene una función social. En lo social, el afianzamiento de un régimen humano y justo, donde cada uno reciba una retribución proporcionada a la riqueza que promueve y donde todos tengan asegurado el acceso a la cultura y asegurado su porvenir. Bueno, vieron que hoy los jóvenes analizan, piensan cuál es el porvenir. No me puedo comprar una casa, no me puedo ir de vacaciones, no me puedo comprar un auto, no tengo trabajo. Busca la salida, no la encuentra. Bueno, ahora ya ni es esa es la salida, porque un pasaje de avión es imposible, o sea, ni caminando, ni nadando vamos a llegar a la otra orilla. Así que va a haber que ponerse las pilas y hacer todo acá en la nación, y no es imposible. El preámbulo de la Constitución del 49 ratifica la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Bueno, realizaciones del primer plan quinquenal en materia de trabajo. Vamos a mencionar algunas. Hay miles, pero vamos a mencionar algunas. Miren, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, miren todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede desarrollar. Cuando dicen que por ahí no, que es imposible, bueno, miren esto. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón dignificó el trabajo realizando su reforma social. El primer plan quinquenal en materia de trabajo continuó la política iniciada y conformada en el 43. La preocupación del gobierno por asegurar a los trabajadores la justa retribución a sus esfuerzos se ha manifestado a través de numerosas leyes y decretos reguladores de los sueldos y salarios. Asimismo, la intervención del gobierno, presidiendo las comisiones paritarias. O sea, ahí es donde fijaba la armonía entre el capital y el trabajo, entre empresarios y trabajadores. Entonces, ¿qué garantizaba un gobierno justicialista? Presidir las paritarias, siempre tiene que intervenir. Se celebraron 1.330 convenios colectivos de trabajo, beneficiándose con ellos todos los gremios del país. El derecho a la libre asociación de los trabajadores fue asegurado y reglamentado. Esto, bueno, hay que volverlo a reglamentar, sin ninguna duda. Bueno, en materia de previsión, tuvimos durante el primer plan quinquenal, en esta materia se concretan los resultados de la intensa acción desplegada por el general Perón durante el periodo de 1943 a 1946, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Dijo Perón, el 15 de diciembre de 1944, al constituirse el Instituto Nacional de Previsión Social, la previsión social, al asegurar contra los riesgos de la vida al individuo, lo educa para la ciudadanía y lo conforma para la humanidad.
La solidaridad, que es el fundamento de la previsión, imparte así la unión y ayuda mutua de todos los individuos de un grupo social, primero, y de todos los grupos sociales, después, confundiendo al individuo en la comunidad nacional y a la nacional con la comunidad de las naciones. La asistencia sanitaria fue especialmente tenida en cuenta, habilitándose nuevos servicios, reorganizando todos los hospitales, abriéndolos a las necesidades del pueblo. La integración y consolidación del núcleo familiar fue llevada a cabo mediante la acción del cuerpo de visitadores sociales, especialmente creado y preparado con ese fin. Bueno, en materia de educación, increíble. Antes del general Perón, la educación, especialmente la media y la superior, claro, era patrimonio de las clases pudientes, justamente de las familias económicamente acomodadas, ¿no? Y se caracterizaba por ser justamente individualista, neutra y enciclopedista. Hoy es profundamente social, nacional y formativa. El general Perón, desde su advenimiento, aspiró a modernizar la enseñanza, a adecuarla a las modalidades y aspiraciones nacionales, a extenderla a todas las clases sociales. Y una profunda reforma educacional que de hecho, inspirada, ¿no?, en los pensamientos del general Perón, está cumpliéndose y desarrollándose progresivamente en nuestro país. Una de las principales preocupaciones del gobierno justicialista fue la edificación escolar. Esta actividad estatal tuvo aspectos relevantes durante el primer plan quinquenal y llegó a caracterizarse como una de las realizaciones más extraordinarias. En el lapso que media entre los años 47 y 51 se construyeron más de 5.000 escuelas en todo el país. Y les aporto yo un dato. 1.000 fueron implementadas por el plan de gobierno que implementó Perón. 3.000 fueron implementadas por los gobernadores de provincia que acompañaban en ese momento. Y 1.000, a que ustedes no saben por quién, por la Fundación Eva Perón. 1.000. Una fundación, la Fundación Eva Perón. Tiene 1.000 escuelas, aparte, bueno, de todos los hospitales que puso en pie, y bueno, ¿cómo no la van a odiar, Dios mío? ¿Cómo no la van a odiar? ¿Cómo no van a quemar los pulmotores? ¿Cómo no? Por favor, Dios mío, Dios mío. Pobre Evita, con sus 33 años, se la jugó completa. Pobrecita, una piba joven. Bueno, en materia de cultura, a partir de fines de siglo, ¿no?, pasado, la cultura argentina evidenció un divorcio justamente absoluto de las fuentes populares, con expresiones que, bueno, que carecían de repercusión en los sentimientos del pueblo. Y el pueblo argentino, bueno, quedó separado de esas manifestaciones, ya que justamente las masas trabajadoras no eran tenidas en cuenta para la elaboración artística y sobre todo la literaria, ¿no? Bueno, como consecuencia directa de esta separación que existía entre justamente las manifestaciones culturales y el contenido anímico de las masas populares, ahí se ahondó aún más el peligro, distanciamiento entre las minorías llamadas cultas y el pueblo trabajador. Por eso insisto, compañeros y compañeras, punto acá, punto y aparte, en que traten de generar cultura. Traten de generar en la básica o en el sindicato o en lo que sea, cada tanto festivales de música, de teatro,
júntense con cantantes, con autores, con poetas, con literarios, con escritores, busquen al pueblo, rasquen, busquen y encuéntrense, hablen con todos y generen cultura, porque el pueblo necesita saber, y el saber viene a través de la cultura. Entonces es importante que esto lo tengan en cuenta. Es muy importante que puedan desarrollar cultura local, sobre todo la local, la del pueblo, donde ustedes están, donde se desarrollan, donde viven. Y ahí después adosan la cultura nacional, desde luego. ¿Sí? Pero es muy importante, cada uno de nosotros, acá participan compañeros de diferentes provincias, y no es las culturas son totalmente de cada pueblo, la hace cada pueblo. Y eso se refleja a través justamente de la escritura, de lo literario, se da un mensaje a través de una obra de teatro, a través de un documental, a través de un cine, de un corto, de una película, a través de la canción. Hay muchas canciones que dicen muchas cosas, que son un grito de libertad. Se le puede cantar al amor, se le puede cantar a la política, o sea, la cultura es muchísimo, es un porcentaje altísimo de la formación del pueblo. Con anterioridad a 1946, la orientación estatal de la cultura no existía desde que se hallaba a cargo de organismos cuya estructuración artificiosa, perturbada y hacía prácticamente imposible una eficaz acción de fomento. Por ello, el general Perón, comprendiendo que ninguna cultura puede llegar a ser trascendente si no se apoya en los valores positivos y consustanciados con la esencia misma de la nación. Bueno, en materia de salud pública, antes del gobierno de Perón, los problemas derivados de la salud pública no eran motivo de mayor preocupación. De hecho, bueno, había un ministerio para las vacas y no había nada para los trabajadores o para los seres que habitaban esta tierra, ¿no? Hola, y Sí, de este luego les digo que el mismo Perón cuando se juntó por primera vez con Carrillo, lo que después fue el ministro de Sanidad Pública de Perón, dijo eso a Carrillo. A mí me parece cuanto más fuera de lugar que haya un ministerio que cuide la vaca y no uno que cuide al pueblo. así es, compañero, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, mirá, ahí te digo que era casi exclusivamente una función privada, ¿no? La acción estatal era deficiente y justamente puramente individualista. Y se carecía de una organización nacional de salud pública. Solamente en algunas provincias se practicaba la medicina social, porque la única medicina que se realizaba el Estado era la asistencial y con mucha reticencia y poco entusiasmo. En 1946, la creación del Ministerio de Salud Pública, sobre la base de la Secretaría de Salud Pública, ha determinado al comienzo de una nueva etapa en la vida nacional y ya no es solamente la medicina asistencial, una actividad del Estado, sino también, y fundamentalmente lo es, la medicina sanitaria y social. Yo hoy a un proyecto evolucionado agregaría también la prevención. Creo que si hacemos medicina preventiva podemos evitar gastos importantes para poder invertir para otras necesidades. Pero haciendo una medicina preventiva se podría el Estado también organizar muy bien. Durante el primer plan quinquenal se utilizaron para la salud pública fondos que ascendieron a la suma de
500.000 millones de pesos. De un presupuesto normal de 60 millones en 1946. 60 millones invertían. Perón usó 500.000 millones de pesos. Bueno, imagínense, el Ministerio de Salud Pública invierte actualmente más de 250 millones. Casi que decuplicó 2 veces el gasto de sanidad. Olvídate, olvídate. Y mira ahora, mira esto, escucha bien, materia de vivienda. Lo que hoy le hace falta a tantos compañeros y compañeras que está pasando aquí en Provincia de Buenos Aires. Ustedes van en los barrios y ven en el fondo 2 o 3 casitas, o arriba, si bien el papá y la mamá hizo un techito de losa, arriba 1 o 2 casitas. Están todos los chicos con los papás. No se pudo comprar un lote nadie, no se pudo comprar una casa nadie, o sea, todo el mundo necesita hacer una hipoteca interminable, o sea, y todo esto se puede resolver. Esto Perón lo hizo de una manera increíble. En esta materia, el general Perón desarrolló durante el primer plan quinquenal una intensa acción de vastas repercusiones sociales. Una de sus grandes preocupaciones ha sido siempre la de procurar a cada argentino el goce de una habitación sana y adecuada, condiciones humanas. Este deseo expresó, ha quedado materializado en sin número de obras que hablan claramente de su preocupación por el problema. La cristalización de las mismas representaron en el quinquenio 1947-1951 una erogación estatal de más de 2.000 millones de pesos, dedicadas a la construcción de más de 35.000 viviendas, cuya ejecución por organismo ejecutor puede así discriminarse de la siguiente manera. Municipalidad de Buenos Aires, 3.500. Ministerio de Obras Públicas, 6.500. Ministerio de Finanzas, 3.000. Distintos ministerios, 9.000. Las provincias, 13.000. Bueno, hay un plan importante y fíjense cómo articuló la política pública. ¿De qué manera la articuló? Con municipios, ministerios, distintos ministerios, variados, y articuló con gobernadores de provincia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sentarse todos alrededor de un espacio y empezar a trabajar para el pueblo, ponerse al servicio de la comunidad, al servicio del pueblo. Es esto, nada más y nada menos que esto. Tan difícil. Compañero. Bueno, sí señor, lo escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes, perdón que lo interrumpa. Sobre No, el tema, por favor. un pequeño aporte sobre el tema de vivienda, que por ahí lo podemos hacer reflexionar al final del curso, de la clase, el plan Procrear. Ajá. Me gustaría que lo veamos bien, porque sí, yo le cuento, yo tengo mi casita, parte de mi casita, porque justo me agarró el cambio de gobierno, no llegué al último desembolso, pero me la pude hacer, la hice yo, tuve que aprender albañilería, porque no tenía ni idea. Muy así bien. como las tengo, y la espalda como la tengo. No curtido en el oficio de chico, ¿no? Por eso el tema. Pero me gustaría que lo tratemos porque sobre el tema del plan vivienda, como lo estoy viendo acá cómo lo está desarrollando, en el plan quinquenal, y hacer una pequeña diferencia sobre sí, lo que pasó ese plan y mi experiencia. Nada más. Con mucho gusto. Perfecto. Así. Bueno, y por último, para concluir, compañeros, compañeras, esto para mí es lo más, el turismo. Ahora vamos a ir a este punto. El turismo era también patrimonio de los pudientes. Y la acción desarrollada, justamente no por la Dirección Nacional de Turismo, que fue creada en su momento en 1938, y la Comisión Nacional del Turismo, creada en 1941, fue estéril e inoperante, no me cabe ninguna duda. Siempre el pueblo afuera. Miren, en 1943, el gobierno de la Revolución incorporó la Dirección Nacional de Turismo a la Administración de Parques. Y desde 1946 a 1951,
La acción del turismo ha sido intensa y orientada por las palabras que sobre el particular pronunciara el general Perón el 9 de junio de 1946. Y dice así: pensamos estructurar el turismo social en forma de que no sea un privilegio de los pudientes oxigenar y iodificar su cuerpo después de cada año de trabajo. El mar y la montaña deben ser accesibles a todos los hombres, ricos o pobres, porque la salud no reconoce distintos grados de necesidad. El obrero, sin un desembolso que pueda perjudicarlo para el resto del año, debe poder pasar 15 o 20 días anuales en la playa o en la sierra. Y esto está comprobado, compañeros, comprobado de que es necesario el descanso del compañero trabajador y la familia, el recreo, el recreamiento. Es importante. Y el tema del iodificado es totalmente cierto. Uno va a hacer un intercambio cuando sale de la etapa de trabajo o de su hogar y va hacia otro lugar, hace un cambio de aire, hace un intercambio de bacterias. Es increíble. Y esto es algo natural, es algo humano, que Perón lo interpretó y lo aplicó. Y no es para unos y para otros sí y para otros no. Para ricos, para pobres, todo lo tenemos que hacer, porque es algo universal. Y el único gobierno que lo pensó es el gobierno del justicialismo. Que me perdonen las otras fuerzas, que me muestren el plan de turismo que tienen, que me perdonen las otras fuerzas políticas. Quiero ver el plan. Y que el centro sea el hombre, y que sea la familia, y que sea el trabajador. No está. No está. Lamentablemente no está. Aparte, te Sí. digo eso, capo primero, para el justicialismo no hay una sola clase de hombres, sino que los que trabajan, capo primero, y capo segundo. ¿Sabían que, por ejemplo, Mar del Plata fue fundada, como destino veraneal de la oligarquía? Y de hecho, solo con el primer gobierno del justicialismo pudieron acceder por primera vez a Mar del Plata los negros cabecitas, los compañeros. Exactamente, sí, así es. Llegamos ahí llegamos todos los cabecitas, llegamos los negros y ya se molestaron y se fueron para Punta del Este, allá, se crearon una playa para ellos. Pero como eran poquito, no hay problema. Ahí después le llenamos la playa y bueno, y se hizo una Compañero, playa. Sí, señor. le quería aportar que también vi un documental muy lindo de los compañeros de Cabaret Voltaire, un streaming en YouTube que hacen unos Sí, compañeras, un alto sí. vuelo, buenísimo, y hablaron sobre un dato que la verdad que me explotó la cabeza, que había un plan de turismo creado por Perón para gente recién casada a la Antártida. Claro, claro. Increíble. Bueno, Lo quería dejar como para que el dato plan de de, color. el plan de turismo de General Perón, por ejemplo, mis padres accedieron. Rosa y Alberto fueron a la colonia de vacaciones allá a Córdoba, cuando se casaron. Bueno, de hecho, habré sido gestado en Córdoba, seguramente, en la luna de miel, pero fueron justamente por el ferrocarril y bueno, por el plan turístico del General Perón. Conocieron toda la provincia de Córdoba en sus 15 días de boda, el viaje de boda que se le dice, ¿no? En su momento. Increíble, sí, es así, Dardo. Miren esto, el general Perón posibilitó que cada uno de los trabajadores conociera su país, apoyándose la acción gremial para la adquisición o construcción de hoteles, de turismos en los lugares veraniegos o invernales. Punto.
¿Se dan cuenta por qué quieren destruir a los sindicatos? Si es posible que el trabajador, si puede ir a veranear a una zanja, sería lo ideal. Por eso privatizar las playas, privatizar las montañas, privatizar la nieve, quedarse con los hoteles, los sindicatos, la angurria, la angurria, la angurria, continuamente. No se merece nada el laburante. Todo esto en algún momento se va a cortar, compañeros. Miren, importa un símbolo de estos tiempos. El ver a lo largo de las rutas donde antes solamente existían hoteles para las clases privilegiadas, casas de descanso y hoteles de las asociaciones profesionales. Asimismo se creó el crédito hotelero, ahí está lo que decía Dardo, en solo 2 años, 1951 y 1952. Se posibilitó la construcción de edificios en las distintas zonas de turismo por valor de más de 150 millones de pesos. El gobierno contribuyó con una pujante acción invirtiendo en obras de turismo 340 millones durante el quinquenio, superándose ampliamente las previsiones en ese sentido. La adquisición de los ferrocarriles y la empresa Dodero significó la incorporación al Estado de nuevos establecimientos turísticos de singular importancia. Puente del Inca, Iguazú, Altagracia, etc. Ahí estuvieron mis viejos, en Altagracia. Bueno, y por último, gracias al general Perón, la patria tiene ahora las puertas abiertas para que la conozcan los argentinos y extranjeros, desde las bellezas del sur hasta las majestuosas cataratas del Iguazú. Y nuestro país se brinda generosamente al obrero, al empleado y al pueblo todo, todo. Quien hoy tiene la posibilidad de viajar, de visitar y conocer todos sus centros de turismo. ¿Cómo no vamos a trabajar en la revolución justicialista, compañero? No hay nada perdido, nada perdido. Claudio, y aparte, en la marcha del plan quinquenal dice exactamente eso. Argentinos y extranjeros apoyemos al gobierno de Perón, a esa obra general de su plan quinquenal. Totalmente, así es, compañero. Bueno, muchachos y muchachas peronistas, en principio, gracias por estar ahí y saben que, bueno, que hoy estamos concluyendo el primer cuatrimestre del año, son 2 cuatrimestres. Estimo que nos vamos a volver a reencontrar el 3 de agosto o el 10 de agosto, luego les confirmo. Queda como para, a criterio de cada uno de ustedes, preparar un trabajo con un mínimo de 3 a 10 carillas, un proyecto que tengan, que sueñen, escríbanlo de una unidad básica donde ustedes quieran desarrollar un plan político. Bueno, soy materia dispuesta para todas las consultas durante la semana, como lo hacen siempre, y durante el periodo de vacaciones me consultan todo lo que quieran, como para que les pueda enviar un proyecto o les pueda aportar ideas, pero sé que cada uno de ustedes puede y van a poder programar algo copado, algo lindo. Compañero Claudio, muy lindo todo. Me gustaría, si se puede, Sí. si hay tiempo, hay un compañero que habló del plan Procrear. Personalmente,